Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento coorganizado por la Fundación NEOS y por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, aquí en la sede de la Universidad CEU San Pablo, institución pues, hermana, ¿no? de la, aso- de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, hija de todos de la Asociación Católica de Propagandistas. Bien, pues hoy, bueno, pues gracias al fruto de la colaboración, ¿verdad? Que tenemos con EOS y en concreto con el grupo de Libertad y en particular ya con la Libertad de Educación, pues hemos querido, ¿verdad? Pues que de todos los años, comentábamos un poco al principio, pues al menos una vez al año, probablemente sería necesario más de una vez, pues traigamos a la mesa, ¿verdad? Del debate y del coloquio y de la difusión, ¿verdad? Pues cuestiones importantes sobre la educación, ¿no? Y para eso, pues hoy tenemos un ponente de excepción, ¿no? Como es Jesús Muñoz de Priego. Y también un moderador de excepción, como es Luis Peral. Luis Peral, que ha sido consejero del Gobierno de Madrid de Educación y también lo fue de Industria, ¿no? De trabajo. Él es abogado, economista y doctor en Historia por esta universidad también y es el que va un poco presentar, digamos, el tema, poner el tema en suerte y hacer algunas preguntas a Jesús. Jesús es, pues bueno, probablemente el mayor especialista en derecho educativo preuniversitario, ¿no? Porque el de universitario soy yo. Eso es una broma. Eh, hay muchos expertos en, en derecho. Bueno, como estamos en familia, nos permitimos estos lujos. Bueno, entonces, bueno, es un gran experto en derecho preuniversitario y lleva muchos años asesorando, en primer lugar, a la Congregación Salesiana, a su Inspectoría María Auxiliadora, a, a escuelas católicas y es portavoz en libertad de plataformas a favor de la educación privada. eh, y en concreto la última fue Más Plurales, que es la plataforma tan importante que se movilizó contra la ley CELA, se movilizó, si se acuerdan, si os acordáis, en aquella famosa movilización por la Castellana en coches, bueno, que fue en toda España, en Madrid, bueno, fue en toda España en coches, con las famosas banderas y banderines naranjas, el año 2021, si no recuerdo mal, cuando todo el sector, digamos, privado y concertada se movilizó contra la ley CELA y que de modificación de la ley de calidad de enseñanza, si no me equivoco, pero desgraciadamente pues con un resultado malo, ¿no? Porque la modificación del Tribunal Constitucional, que todos sabemos, pues provocó el que el Tribunal Constitucional confirmara esa ley. Ya veremos si alguna cosa en el futuro se puede modificar. Bien, yo tampoco quiero robar más tiempo a moderador y ponente y ya le paso la palabra a Luis Peral para que ponga el tono en suerte, luego estará la ponencia de Jesús y a ver si nos da tiempo a alguna pregunta adicional. Este evento se está grabando, bueno, luego lo podemos compartir con todo el que no haya podido venir. Pues muchas gracias y adelante, Luis. Bueno, yo no iba a hablar mucho porque aquí lo fundamental es escuchar al experto, experto no solamente en conocimientos, en teoría, sino en la práctica de la lucha por el derecho de elección de los padres y especialmente del derecho de escoger para sus hijos los colegios concertados. El tema que hoy nos va a exponer es el gran debate de los que defendemos la libertad de educación, el derecho de los padres a elegir, pues si es más razonable seguir en España con la fórmula muy acreditada de los colegios concertados o debemos estudiar las ventajas y también los inconvenientes del cheque escolar. Yo no voy a decir nada más. Profesor, tiene la palabra. Muy bien. Eh, no sé si cabe la posibilidad incluso de bajarme o se grabaría bien si me bajo, porque como somos pocos, no, mejor aquí arriba, ¿no? Bueno, pues voy a quitar los móviles para no dar el espectáculo.
Bien, de todos modos lo que sí haré será levantarme por lo menos un poco, ¿no? Y me pongo por aquí, aunque sea por aquí delante, ¿no? Y así distraen ustedes por lo menos la vista, ¿no? O algo, ¿no? Bien. Vamos a hablar efectivamente, pues, en dos partes, ¿no? Dos apartados. Por un lado, que se ven en el título, ¿no? En el título y en el subtítulo. Justa y necesaria financiación pública de centros privados de enseñanza, una parte, y la segunda, concierto educativo o cheque escolar. Y así, la charla la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, la fundamentación de la financiación con fondos públicos de la enseñanza privada, la fundamentación, cómo se justifica, en virtud de qué se justifica, de qué derecho se justifica esa financiación con fondos públicos, y después veríamos pues qué instrumento pues, puede ser más útil para ellos, ¿no? Nosotros hemos mencionado aquí dos, que parece que es lo que están en el fondo del debate, pero hay muchos más instrumentos, bueno, pues que a veces no se dicen, ¿no? Como son deducciones fiscales, como son créditos educativos, ¿no? Que hay en otros países, pues también se, ¿no? Bien. Aquí tienen ustedes, por si en algún momento pues no diera tiempo después a demasiadas comunicaciones o lo que sea, pues siempre pueden dejarme algún comentario o alguna valoración o en general hacerlo, porque nos interesa mucho que este debate también salga en las redes. Yo sé que hay gente que es alérgica a las redes sociales, pero sepan ustedes que les guste o no las redes sociales, existen y ahí se produce un debate. Y cuando se habla de libertad de enseñanza, es conveniente que no solo aparezcan aquellos que cuestionan la libertad de enseñanza o que hablan de la escuela pública única o que hacen hincapié en el intervencionismo, sino que también sería bueno que en alguna ocasión pues aquellos que están a favor de la libertad de enseñanza hagan algún comentario. Entonces, bueno, yo les dejo aquí por si en algún momento lo quieren. Vamos a la primera parte, que sería la fundamentación, es decir, en qué se justifica que realmente deba haber una financiación con fondos públicos, con dinero de los administrados, con dinero de la sociedad, con dinero de los ciudadanos, para esa elección de su formación o de su educación. Y ahí habría fundamentalmente, y esto lo saben ustedes, pues dos derechos principalmente vinculados, o más bien un derecho y una libertad. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El derecho a la educación principalmente se corresponde o se valora o se entiende como el acceso universal a la enseñanza. Y tradicionalmente se ha establecido, también en el derecho constitucional español, como un derecho, pero también como una obligación. Es decir, todas aquellas personas en edad escolar, pues no solo tienen el derecho a recibir una educación, sino que también tienen la obligación. Esto es lo que llevó al principio de gratuidad en la enseñanza. Si todos los ciudadanos en determinada edad tienen la obligación de educarse, ¿no? Pues hay que ponerle los medios. Y esos medios se establecen por medio de la gratuidad. Bueno, hasta aquí algo que más o menos todos en alguna u otra medida hemos tratado. Sí hay un elemento que me interesa destacar, algo novedoso que aparece en la LOMLOE, y es que la LOMLOE en alguna medida tergiversa ese derecho a la educación o pretende engañarnos y transformar el tradicional derecho a la educación constitucional, que se garantiza ese acceso universal a la enseñanza con la existencia de plazas gratuitas. Bueno, pues la LOMLOE nos pretende engañar y pretende hacernos creer que el derecho que existe es el derecho a la educación pública y que solo se garantiza con la existencia en centros de titularidad de la administración pública. El derecho a la educación, insistimos, supone el acceso universal a la enseñanza y se garantiza en cualquier plaza gratuita, con independencia de cuál sea el titular del centro. Bueno, no vamos a mencionar, no vamos a profundizar más en el derecho a la educación. Nos vamos a ir al segundo bloque, al segundo contenido, que es la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, a pesar de que se habla mucho sobre ella, sobre todo en los procesos electorales o casi todos los años cuando se producen procesos de admisión de alumnos, se insiste mucho en esta libertad. Cabría pensar que hay un claro consenso dentro de la doctrina en qué es la libertad de enseñanza, pero no es así. Realmente lo único en que la doctrina sí está de acuerdo es que no estamos hablando de una libertad individual, solitaria, sino que estamos hablando de un conjunto, de un plexo de libertades, de un entramado de libertades que se relacionan entre sí. La mejor manera que nosotros entendemos de acceder a este concepto es referirnos a los diferentes sujetos, que son varios. Para cada uno de ellos, la libertad de enseñanza consistirá en varias libertades, y la suma de todas ellas es lo que se viene a denominar el supraconcepto libertad de enseñanza. Esto parece absolutamente un trabalengua, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver mucho más claro.
¿Cuáles son los posibles sujetos de la libertad de enseñanza? Pues son estos tres: personas físicas, jurídicas con pretensión de titularidad, de ser titular de un centro, y para ellos la libertad de enseñanza va a consistir en la libertad de creación de centros en un sentido amplio, lato, no solo en crear, construir el edificio, sino también en organizarlo, en gestionarlo, en dirigirlo, en dotarlo de un ideario. El segundo posible sujeto es el que está en el origen del concepto de libertad de enseñanza, probablemente el más importante, porque también es al que más se le cuestiona esa libertad. Son los padres y los alumnos. Para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de elección de tipo o modelo de educación, de elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con sus convicciones. A la postre, en la libertad de elección de un centro concreto, porque es un centro concreto donde se pone de manifiesto un tipo o modelo de educación, una formación religiosa o moral. Esa es la estructura de un centro concreto. Y por eso conlleva, ¿no?, también la libertad de elección de un centro concreto. Y finalmente, el tercer posible sujeto serían los profesores, y para ellos la libertad de enseñanza consiste fundamentalmente en la libertad de cátedra, ¿no?, que es una libertad con mucha enjundia, tanto que incluso tiene un artículo específico en la Constitución. Pero en el fondo no es más que una concreción de ese concepto de libertad. Bueno, todas estas libertades que aparecen en negrita conforman este supraconcepto libertad de enseñanza. Si nos damos cuenta, la mayor parte de ellas son libertades de elección, algo que suele pasar habitualmente con las libertades públicas. Pero si nosotros nos planteáramos qué es lo que se elige en la libertad de enseñanza, esto que se elige en la libertad de enseñanza es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza, es el elemento identificador de la libertad de enseñanza, es el elemento que define qué es la libertad de enseñanza, y no es otra cosa que el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular del centro. Yo, cada vez que me dan la oportunidad de dar una ponencia, esto lo meto siempre. A veces, aunque no sea ni de tema educativo, fíjense, lo intento colar como sea, porque me parece que esto es un elemento fundamental. Esta es la idea principal. Esta es el leitmotiv de cualquier charla sobre la libertad de enseñanza, que es entender que el ideario, el carácter propio, ese proyecto educativo singular, esa propuesta de hombre y mujer que ofrece el centro a la sociedad, eso es lo que justifica la existencia de los centros de enseñanza de iniciativa social, de la enseñanza concertada, precisamente para permitir que los padres puedan elegir entre diferentes tipos o modelos educativos. Luego, el ideario, y no otra cosa, no es que el colegio me coja más cerca, no es que mi hijo pueda sacar más notas. Con esto no queremos decir que todos los padres elijan el centro por el ideario. Los padres lo elegirán por lo que lo elijan. Lo que queremos decir es que esos centros existen porque ofrecen un ideario diferenciado, no por estar más cerca, no porque vayan a tener más notas, no porque vayan a ser más baratos, no. La razón de ser de esos centros, de la existencia, es el ideario. Ojo, no la razón de ser para sus titulares. Claro, para sus titulares sí que es, ¿no?, el ideario, pero no solo es para sus titulares, es para la sociedad. La razón de la existencia de esos centros para la sociedad es precisamente que ofrecen un tipo, un modelo de educación, un ideario diferenciado. Segunda idea fundamental. El ideario es lo que justifica la financiación con fondos públicos de esos centros, para que esa elección sea real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que quien tiene dinero, quien tiene recursos, siempre va a poder elegir. La libertad de enseñanza lo que permite es que puedan elegir la totalidad de los ciudadanos. Antes de empezar la charla, nos tomábamos un café y hablábamos de la educación diferencial, ¿no?, y de cómo con los LOE pues aparece la retirada de la financiación. Bueno, este fin de semana ya habían manifestado en Asturias que efectivamente iban a retirar los conciertos este año y nos habían llamado algún medio de comunicación para hablar al respecto y tal. ¿Qué supone en realidad la retirada del concierto a la educación diferenciada? Supone que aquellos que no tienen recursos económicos no van a poder elegir diferenciada. Quien tiene dinero siempre podrá acudir a un centro privado de pago que tenga la educación diferenciada. Luego, la libertad de enseñanza lo que permite es que todos los ciudadanos puedan elegir un tipo o modelo de educación distinto con independencia de su situación económica preexistente. Una idea que me interesa sacar como conclusión ya en alguna medida de esto, que no les engañen.
La libertad de enseñanza es absolutamente incompatible con la escuela pública única como modelo excluyente, es decir, con solo la escuela pública. Después vamos a ver que nosotros durante la charla nunca cuestionamos la escuela pública, porque la escuela pública tiene su entronque y su razón de ser dentro del cumplimiento de la libertad de enseñanza, que es que hay padres que quieren una escuela de titularidad de la administración pública y la libertad de enseñanza les permite escogerla. Con lo que nosotros actuamos en contra o cuestionamos es con la escuela pública única como modelo excluyente, quiere decir solo la escuela pública. Esto es absolutamente incompatible con la libertad de enseñanza, porque si nosotros hemos dicho que la libertad de enseñanza consiste en la posibilidad de elegir entre diferentes tipos o modelos de educación, y tenemos una escuela única, un único modelo de educación, entonces no podemos elegir, porque no se puede elegir entre lo mismo, porque elegir entre lo idéntico no es elegir. Yo pongo esto normalmente un ejemplo que a mí me parece muy visual y que alguno seguro que ya me ha escuchado en varias ocasiones, pero lo reitero porque me parece muy plástico, ¿no? Imaginemos que en un determinado momento, ya son horas, ¿no? A esta, y yo vengo y digo, les voy a invitar una bebida refrescante, ¿no? Pero es un grupo controlable, ¿no? Vengo yo rumboso, le invito una bebida refrescante y nos vamos a una máquina expendedora, ¿no? De bebidas refrescantes. Y entonces yo les digo, elijan la bebida que quieran, su libertad consiste en elegir la bebida que quiera de esa máquina expendedora, que lo pago yo, vengo yo y contentito, ¿no? Bueno, y la primera persona que se acerque a esa máquina expendedora me mirara con cara rara y me dijera, oiga, es que en esta máquina expendedora solo hay Coca-Colas. Y yo le dijera, sí, sí, pero es que su posibilidad de elegir, su libertad de elegir, consiste en que usted puede elegir la Coca-Cola que sale cuando aprieta el primer botón, o puede elegir la Coca-Cola que sale cuando aprieta el segundo botón, o le digo más, ¿no? En el extremo, puede elegir la Coca-Cola que sale cuando aprieta el tercer botón. Claro, me mirarían y me dirían, este tío se está quedando conmigo, ¿no? Yo no tengo ninguna posibilidad de elegir. Muy bien, pues en ese anuncio, en este ejemplo, la Coca-Cola es la escuela pública única. Sigamos tirando del hilo del ejemplo. Alguno dirá, ¿de qué te quejas? Te están ofreciendo la mejor bebida del mercado, ¿no? No sé, podría haber dicho la Mirinda, el Bitter Cash, ¿no? No, he dicho la Coca-Cola. Y alguno dirá, pues la Coca-Cola, esa es la mejor bebida del mercado. Bueno, yo no lo cuestiono y será magnífica la Coca-Cola. Desde chico soy de Fanta de naranja. Entonces, que a mí me gusta la Fanta de naranja, no me gusta la Coca-Cola. Sigamos aún tirando más del hilo. Cabe la posibilidad de que algunos de ustedes digan, bueno, pero es que decir que todos los centros públicos pues son iguales, esto igual es excesivo, ¿no? Claro, pues hay centros públicos que ofrezcan determinados proyectos educativos específicos, ¿no? O que puedan ofrecer pues determinadas actividades, servicios, pero en cuanto al ideario es el mismo. Esto es como si en esa máquina expendedora hubiera Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Coca-Cola Energy. Bueno, son matices. De hecho, la Coca-Cola pretende que todas sepan igual. Ya no voy a entrar en el debate si lo consigue o no. Eso ya lo de ustedes lo pueden valorar, ¿no? Pero la intención de la Coca-Cola es que todas sepan efectivamente igual, ¿no? Sobre que la escuela pública tiene un ideario, no voy a entrar ahora, ¿eh? Pero si ustedes quieren más sobre esto, pues después en el turno de preguntas, pues me hacen una pregunta sobre esto y yo pues gustosamente les contesto. Pero para no perder el hilo no vamos a entrar, no vamos a pisar ahora ese charco. Bueno, nos quedamos entonces con la idea fundamental de que el ideario, el elemento nuclear de la libertad de enseñanza, es lo que justifica la existencia de los centros concertados para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y es lo que justifica la financiación con fondos públicos de esos centros, para que esa elección sea real y no venga determinada por condicionantes económicos. Dos ideas más y acabamos con la libertad de enseñanza. La primera, el Tribunal Constitucional reconoció que la libertad de enseñanza, que el término ideario, elemento nuclear de la libertad de enseñanza, tiene tres acepciones. La primera de ellas, la más conocida, la más cuestionada y la que está en el origen, es la elección de la formación religiosa y moral. Esta la conocemos todos, es lo que justifica la existencia de la enseñanza de los centros de educación católica, por ejemplo, ¿no? La elección de la formación religiosa y moral. Cabría plantear cómo ha sido la evolución de esa acepción de ideario, porque es evidente
que tenemos los mismos colegios con los mismos idearios que en el año 1985, cuando se empezaron a dar los conciertos. Y cabría plantear, ¿pero nuestra sociedad es igual de plural que la del año 1985? ¿No hay nuevas opciones ideológicas, políticas, religiosas, étnicas, éticas? Y eso no está teniendo reflejo en nuestra estructura del sistema educativo. Luego, en formación religiosa y moral hemos avanzado poco. Están los mismos idearios y además, pues, como ustedes bien saben, siempre con la soga al cuello, ¿no? Que si un año te quito un concierto de aquí, que si ahora te cuestiono esto otro. Bien. Pero además de eso hay otras dos acepciones. La segunda acepción de ideario es la elección de opciones organizativas. ¿Cómo estamos en eso en libertad de enseñanza? Pues estamos francamente mal, porque vivimos en un estado muy intervencionista, en todos los ámbitos, pero particularmente en el ámbito educativo. Los centros no tienen la posibilidad de elegir currículum, de establecer nuevas materias, es muy excepcional esta posibilidad, ¿no? Bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, cabe la posibilidad de crear alguna nueva materia, pero eso sí, no es que el centro diga voy a poner una nueva materia en el currículum y aquí la tengo, no, tiene que pasar el filtro de la administración para que la administración previamente lo vea y entonces lo ponga en un listado. Y a partir de ahí ya sí, ¿no? La desconfianza siempre en el ciudadano. Realmente es una buena práctica democrática que el ciudadano desconfíe del Estado, no tanto que el Estado desconfíe del ciudadano. Bueno, pues esta segunda acepción de ideario, por lo tanto, va muy mal porque realmente vivimos en un sistema educativo totalmente controlado y estructurado. Y hay en todas las comunidades autónomas pues unos programas informáticos que son un gran hermano, que todo lo ven y todo lo saben y te cuadriculan cuáles son los trabajadores que puedes retener. Si uno se da de baja, yo te diré si te lo sustituyo o no y con qué titulación lo tienes que sustituir, etcétera. La tercera acepción de ideario es elección en cuanto a opciones pedagógicas. ¿Cómo estamos en esto? Pues casi peor que en lo anterior, ¿no? Porque probablemente la única alternativa pedagógica diferencial que había o distinta era la educación diferenciada y llamen ustedes cómo ha acabado, sin financiación y en la mayoría de las comunidades autónomas, pues efectivamente transformándose en mixta o en privado, pero desde luego no dando la oportunidad de una libertad de elección por parte de las familias de esa propuesta de ideario como opción pedagógica. Bueno, pues es interesante tener estas tres acepciones. Por cierto, les diré, y ya cierro con esto esta parte, les diré que de estas tres acepciones los centros públicos, por tanto, podrían tener desarrollo en el ideario en dos de ellas, en cuanto a las diferencias organizativas y en cuanto a las diferencias pedagógicas. Pero casualmente el intervencionismo del Estado hace que la escuela pública no tenga ninguna autonomía en esos dos ámbitos. ¿Cuál es el ámbito donde la escuela pública no podría desarrollar un ideario? En cuanto a formación religiosa y moral. Justo aquello que hace en leyes orgánicas donde nos van incorporando determinados planteamientos identitarios, ideológicos, que no son elegidos por los ciudadanos ni son consensuados por la sociedad. El último elemento que ponía aquí ya lo comenté antes. La escuela pública responde a la libertad de enseñanza. Muchas veces en esto de los haters, ¿no? De los odiadores estos profesionales, que algunos son robots y otros son personas, más o menos, ¿no? Algunos son más robots que personas también, pero son de carne y hueso, y otros no, otros son solo. Bueno, pues en estos haters odiadores hay algunos, siempre, muchos de ellos me hacen la misma pregunta, ¿no? Incomprensiblemente, porque si me escucharan lo verían claro, que es, sí, muy bien, pero ¿y en tal zona de nueva expansión donde los padres quieren escuela pública y no han creado una escuela pública? ¿Qué dice usted de eso? Y yo lo que digo es, pues que si los padres quieren escuela pública, que creen una escuela pública. Claro, el ejercicio de la libertad de enseñanza supone que los padres elijan el tipo modelo de educación. Si quieren una escuela pública, escuela pública. Si quieren una escuela concertada con un ideario determinado, pues con ese. Y si lo quieren con otro ideario, pues con ese. Es decir, pues esto es lo que permite el ejercicio de la libertad de enseñanza. Luego, la escuela de titularidad de la administración pública se justifica también en ese marco de la libertad de enseñanza. Lo que no se justifica es solo la escuela pública. Es la escuela pública única y excluyente. Es incompatible con la libertad de enseñanza. Hemos acabado la primera parte que fundamenta en alguna medida esta financiación con fondos públicos de la enseñanza.
y que mezcla estos dos conceptos. Por un lado, el derecho a la educación, el acceso universal a la enseñanza, y que como es una obligación supone también gratuidad, pero ¿gratuidad de cuál? Solo del derecho a la educación, sin vincularlo con la libertad de enseñanza, por tanto, de la educación que quiera imponerte el Estado o los poderes públicos, no. Vinculado con la libertad de enseñanza, supone el acceso universal a la enseñanza, que es una obligación también gratuita del tipo o modelo de educación que eligen las familias. Es decir, es un compendio de ambos derechos y libertades. Y eso es lo que justificaría la financiación con fondos públicos de centros con ideario específico. Y ahora vamos al segundo de los elementos, que es el debate sobre el instrumento de financiación. Ya hemos dicho antes que hay otros modelos de instrumentos de financiación, ¿no? Y que sobre esto ya está todo inventado, francamente, ¿no? Y hay mucho recorrido y mucha doctrina y muchas publicaciones, ¿no? Y que efectivamente hay otros modelos, como podrían ser, antes hablábamos de la deducción fiscal, o como podría ser el crédito educativo, que es que el Estado te paga, pero en tu primer trabajo, pues tú tienes que devolver un dinero al Estado porque te lo ha adelantado, ¿no? Entonces, si trabajas, se lo devolverás, si no trabajas nunca, pues el Estado habrá perdido el dinero, ¿no? Pero bueno, es otro modelo que se puede utilizar. Y aquí, pues hemos tenido un modelo que es el concierto educativo, y ahora pues también se habla de otro modelo implantado en algunos otros lados, como Bono, Bucher, que es el cheque escolar, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿no? Y le voy a decir lo bueno y lo malo de cada uno, pero les anticipo ya, para que no se lleven a engaño, que nuestra opción va a ser por el concierto educativo, no va a ser por el cheque escolar, pero lo vamos a fundamentar, ¿no? Bien, el concierto educativo. No crean que les voy a decir maravillas del concierto educativo, ¿eh? Les voy a decir las cosas malas que tiene el concierto educativo. El concierto educativo es un instrumento específico de financiación que sustituyó al sistema de subvenciones. Lo digo porque aquí hay un relato formado que viene a decir poco más o menos que el Partido Socialista fue el primero en financiar con dinero público centros privados, y esto no es real. Lo que hizo fue cambiar el instrumento. Antiguamente el instrumento de financiación eran las subvenciones, las mismas que hoy tienen algunas de nuestras fundaciones, de nuestras asociaciones, pues que reciben subvenciones, y efectivamente se cambia el modelo, se cambia el instrumento por un instrumento específico, un contrato de contraprestación específico, que es el concierto educativo, que tiene dos problemas fundamentalmente, desde mi opinión, dos problemas fundamentalmente. Uno, no responde al fin para el que fue creado. Concierto educativo es el instrumento para el ejercicio, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y el desarrollo del ideario. Y sin embargo nos encontramos con que es un caballo de Troya dentro de los centros, precisamente con la intención de limitar el desarrollo del ideario y de la libertad de enseñanza. Nos ponemos en situación. Estamos en el año 1977, 1978, proceso constituyente, y los padres de la Constitución tienen que sacar un nuevo texto. En este texto se tratan algunos temas muy delicaditos, ¿no? Por ejemplo, se habla del ejército después de una dictadura militar, ¿no? Esto siempre da un poquito de miedito, ¿no? O, por ejemplo, se habla de los territorios históricos. Fíjense, 40 años después todavía estamos debatiendo sobre esto de los territorios históricos. O, por ejemplo, se habla de la corona, donde se han saltado un eslabón, ha habido un quítate tú para ponerme yo, bueno, también genera algún cierto conflicto. Y sin embargo, el único elemento que estuvo a punto de romper este pacto constitucional no fue el ejército, ni fue la corona, ni fueron los territorios históricos, sino que fue el tema educativo. En un momento determinado, uno de los padres de la Constitución, Peces Barba, representante del Grupo Socialista, se levanta de la mesa y dice: o se reconoce el derecho a la educación con determinadas características, o yo me voy a mi casa y no hay pacto constitucional. Como consecuencia de eso, tenemos un artículo 27 de la Constitución, el que regula el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que se hace en términos ciertamente ambiguos y que permite su desarrollo no solo desde posturas distintas, sino incluso desde posturas claramente enfrentadas y opuestas.
La muestra evidente la tenemos en las dos primeras leyes orgánicas que desarrollan este concepto del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La LOESCE, la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares de la UCD, y la LODE del Partido Socialista, que vienen a decir cosas totalmente distintas. Ambas son objeto de recurso en el Constitucional y en ambas el Tribunal Constitucional, un poco haciendo ingeniería jurídica, otro de encaje de bolillo y un poquito también de mirar para otro lado, acaba diciendo que ambas son mayoritariamente constitucionales. Estas dos posturas enfrentadas, claramente enfrentadas, lamentablemente duran muy poco. Duran solo hasta el año 85-86, donde se funda el tándem LODE-Reglamento de Concierto. Un tándem que no apuesta por la libertad de enseñanza y, ojo, un tándem que sigue en vigor. Y es probable que ustedes me pregunten, oh, ¿y cómo es esto? Si ha habido dos leyes orgánicas en medio de un partido con mayoría que plantea la defensa de la libertad de enseñanza, ¿cómo han dejado en vigor esas leyes? Buena pregunta, muy buena pregunta. Pues bien, este tándem, LODE-Reglamento de Concierto, en absoluto supone una opción por la libertad de enseñanza y no lo es por mera coherencia, porque sale de un partido político, el Partido Socialista, que nunca ha creído en la libertad de enseñanza. De hecho, ya en el proceso constituyente planteó la eliminación del concepto de libertad de enseñanza y la eliminación de la enseñanza que no fuera pública, es decir, planteó ya ahí la escuela pública única. Luego, en realidad, tenemos que tener la conciencia de que el instrumento fundamental para permitir la libertad de enseñanza y para permitir el desarrollo de su elemento nuclear, de lo que lo define, que es el ideario, se pone en manos de un grupo político que no cree en la libertad de enseñanza y por tanto lo que hace es hacer un caballo de Troya. Es decir, lo que nos mete es una normativa que, lejos de favorecer el desarrollo del ideario, limita, condiciona, dificulta el desarrollo del ideario. Les voy a poner 3 ejemplos, nada más, que viene de la propia LODE en vigor. Uno de ellos, en admisión de alumnos. Esto lo quiero dejar claro desde el principio. Por supuesto que estamos de acuerdo en que si hay más demanda que oferta, es decir, si hay más gente que pida el colegio que plazas hay, se establezcan unos criterios objetivos. Porque en la libertad de enseñanza, como hemos dicho antes, el que elige el centro es el ciudadano. Si el colegio quiere elegir a su alumnado, pues se va por la puerta de al lado, que es la de la libertad de empresa, y entonces cobra y mete a quien le dé la gana. Pero si es dentro del ámbito de la libertad de enseñanza, son los ciudadanos quienes eligen el centro y no el centro quien eligen los ciudadanos. Luego, o los alumnos. Por tanto, si hay más plazas, si hay más demanda que vacantes, lo normal es establecer unos criterios objetivos. ¿Con qué no estamos de acuerdo? Con que ninguno de esos criterios valore la identidad o el respeto del solicitante con el ideario del centro. Oiga, es que la razón de ser del centro, no solo para su titular, lo dijimos antes, sino para la sociedad, es el desarrollo del ideario, ¿no? Y entonces, pues no vamos a tener en cuenta esto. Hay gente que dice, claro, esto es porque los centros concertados quieren ser endogámicos y solo quieren tener a los propios. Es totalmente absurdo. Es decir, si yo tengo un colegio católico y lo que quiero evangelizar, sería del género tonto querer evangelizar solo a los evangelizados. Claro que yo quiero que me llegue gente que no es creyente y tal, si yo lo que quiero es evangelizar, oiga usted. Pero lo que me quiero garantizar es que esta gente sabe dónde viene y va a respetar mis principios, mis criterios, mi ideario. Después lo compartirá más, lo compartirá menos, pero no lo va a cuestionar. No va a venir al colegio a decir, oiga, no hagan ustedes fiestas del fundador, no vaya a ser que mi niño se convierta al catolicismo. Por otro lado, un absoluto error, porque el ideario no solo se pone de manifiesto en las fiestas, en alguna celebración, sino que esto es transversal. Esto se pone de manifiesto entre clases, en las clases de matemáticas, y ahí si las padres hablaran, ¿no? Pues también pondrían de manifiesto este ideario. Bueno, admisión de alumnos. Otro elemento de limitación, contratación, selección y contratación del profesorado. Porque dice la LODE que fijarán unos criterios determinados por el Consejo Escolar de acuerdo con el titular
que atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad. Mérito y capacidad, como los funcionarios públicos. Y la identidad del solicitante de puesto de trabajo con el ideario del centro. Oiga, es que los docentes son el elemento de capilaridad del ideario, porque son los que están en contacto directo con los alumnos. ¿Cómo no se va a valorar en lo que laboralmente se denomina una empresa de tendencia que yo pueda contratar a alguien que esté de acuerdo con mi ideario? Esto sería como si nadie valorara en el país que el redactor jefe fuera votante de Vox. ¿Cuánto duraría en el país un redactor jefe votante de Vox? El tiempo en que el dueño se enterara de que es votante. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un eufemismo, ¿no?, que se llama línea editorial del periódico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el periódico no tiene la finalidad de dar noticias, tiene la finalidad de dar noticias desde una determinada posición. Y esto está justificado porque quien compra el periódico está esperando que tenga esa posición. Y si no la tiene, porque su redactor jefe no la comparte, pues al final quienes compran el periódico se sienten defraudados y dicen, ya no compro más este periódico, voy a comprar otro que responda más a los planteamientos que yo hago. Bueno, pues exactamente eso mismo pasa también con los centros con idearios. En realidad con los 5 o los 6 elementos de empresas de tendencia que existen, que son los sindicatos, las congregaciones religiosas, los partidos políticos, los medios de comunicación. Bueno, estos son las empresas de tendencia que existen en el derecho. Tercer elemento de limitación. Ya hemos visto que podemos encontrarnos con alumnos que no comparten el ideario, con profesores, elementos de capilaridad del ideario, que no lo comparten, pero aún tenemos otro elemento peor, ¿no?, que es un órgano que, bueno, ya podemos tenerle hasta cierto cariño, porque lleva muchos años con nosotros, un órgano rarito, ¿no?, que es el Consejo Escolar. Igual ustedes, algunos, incluso han formado parte del Consejo Escolar, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es el problema? Que el Consejo Escolar no está previsto en la LODE como un órgano de participación. Claro, porque en el ámbito educativo la participación de toda la comunidad educativa es excelente, ¿no? Esto hay profesores que lo dicen con la boca chica, sépanlo ustedes, ¿no?, que no lo tienen muy claro. Lo dicen, lo verbalizan, pero con la boca pequeña. No quieren tanto que participen los padres. Pero bueno, en un ámbito educativo la participación de toda la comunidad educativa, mire usted qué bien. Pero el Consejo Escolar no está previsto como un órgano de participación en la LODE. Tampoco está previsto como un órgano de control, ni siquiera de control económico, aunque lo sea también. Porque claro, uno dice, si hay dinero público, mientras más transparencia, mientras más control, tanto mejor, ¿no? El problema es que el Consejo Escolar está previsto en la LODE como un órgano de gobierno. Es decir, que usted coge, crea un colegio, pone un ideario y ahora le implantan un órgano de gobierno donde los componentes de ese órgano de gobierno no está garantizado que sean conformes al ideario. Es decir, hay muchos centros donde casualmente pues, el hijo de alguien ha cateado inglés y entonces pues ese padre se acerca al centro y dice, yo es que soy arquitecto y me han entrado unas enormes ganas de ver cómo está configurado el centro, cómo se producen las salidas del centro si hay un incendio o este tipo de cosas, ¿no? Claro. O un profesor al que uno le ha asignado las horas y le quedan horas huecos en medio y entonces pues le entran unas ansias enormes de participar en la vida del centro y de poner pegas y demás, ¿no? Bueno, no está garantizado que los componentes del Consejo Escolar estén de acuerdo con el ideario. Claro, ¿esto qué supone? Que nos podemos encontrar en un centro donde los alumnos no están de acuerdo con el ideario, los profesores no comparten el ideario y tenemos un órgano de gobierno donde hay gente que a lo mejor no va a favorecer el desarrollo del ideario. ¿Creen ustedes que realmente este instrumento está hecho para favorecer el desarrollo del elemento nuclear de la libertad de enseñanza, que es precisamente el ideario, o más bien para ponerle pegas? Esta diferenciación que hacíamos antes y que duró hasta el 85-86 se basaba en una diferente concepción del principio de subsidiariedad. Pero este charco tampoco lo voy a pisar ahora. Si ustedes están interesados, después en las preguntas pues hablamos sobre el principio de subsidiariedad. Por tanto, uno de los elementos que está mal en el concierto educativo actual es que no responde a la finalidad para la que necesariamente debería ser creada, que es un instrumento en beneficio de la libertad de enseñanza y del desarrollo de su elemento nuclear, que es el ideario. El otro problema fundamental está en cuanto a las cuantías, que son claramente insuficientes.
que son reconocidamente insuficientes. Fíjense hasta qué punto que la propia ley orgánica en sus disposiciones adicionales, no tras la modificación esta de los últimos años de la LOE, sino la inicial de hace 16 años, ya reconocía la necesidad de revisar el módulo de concierto y la necesidad de fijar el importe real del módulo de concierto y del puesto escolar. ¿Por qué? Porque no está fijado y porque no está actualizado. Es decir, es una situación de partida deficitaria. Hay 3 estudios recientes, bueno, yo lo he traído aquí, aunque no voy a entrar mucho en ello, ¿no? Pero hay un estudio, por ejemplo, que es de Aragón, que es informe elaborado, el análisis de la partida de otros gastos, ahí tienen alguna referencia, del módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de los centros concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, que hablaba de que el déficit acumulado, estamos hablando de unos 80 unidades concertadas aproximadamente, pues de esos 5 años, 5 cursos escolares, se iba a 55 millones de euros, ¿no? Bueno, el déficit anual, 11 millones. Déficit por curso y centro, pues va entre 131.000 a 152.000, dependiendo del curso. Hay otro informe, que es este, que se hace en Andalucía, junto con la Universidad de Loyola, también del funcionamiento de esta partida de otros gastos, ¿no? Pero claro, aquí ya estamos hablando de 9.767 unidades. Y aquí nos vamos, aunque en un año el déficit es de 63 millones. 63 millones de euros, ¿no? Y el déficit por unidad, pues de 5.300 en infantil, bueno, ahí lo tienen por niveles. Y a pesar de esto tampoco es un dato totalmente fidedigno. Porque claro, ¿cómo se han hecho estos estudios? Estos estudios se han hecho yendo al centro concertado y diciéndole, vamos a ver, ¿cuánto le paga la administración pública? Tanto. ¿Y cuánto se gasta usted en estas partidas? Tanto. Bueno, pues esa diferencia es el déficit. Pero claro, todo el mundo sabe que cuando uno está en una actividad ruinosa, pues no se gasta lo mínimo, se gasta menos de la mitad de lo mínimo. Es decir, vamos a sobrevivir como podamos, ¿no? Luego, este no es el coste real. El coste real es mucho mayor. ¿Cómo podríamos identificar realmente cuál es el déficit valorando qué cuesta implantar una unidad y a partir de ahí viendo lo que paga la administración? Es decir, ¿qué cuesta en realidad todos los elementos que conlleva la implantación de una unidad? Y ahí lo podríamos ver. Si esto es difícil, la otra opción sería decir, ¿cuánto le está pagando usted? ¿Cuánto le está costando una unidad en un centro público? Y ahora hacemos la comparación. Esto es muy difícil de hacer, porque no vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad donde se le exige al ciudadano transparencia, pero la administración pública no es tan transparente. Entonces es muy difícil llegar al dato económico real del coste de una unidad. Y ahora dirán, no, pero claro, porque hay parte del coste que asumen los ayuntamientos, de las instalaciones, de los locales. Bueno, esto es voluntad política. Si usted me quiere decir el coste, me lo va a decir. Pero no lo dicen. Ni siquiera petición en sede parlamentaria. Es decir, no lo dicen. No dan ese elemento de transparencia. Hay otro estudio más que se hizo, que es estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña, donde en realidad lo que se pone de manifiesto pues, es el déficit en general y el de los centros concertados en particular, donde el déficit pues, es mucho mayor. Bueno, nos quedamos entonces con estas 2 ideas de dificultad del concierto educativo, por un lado en cuanto al desarrollo, en cuanto al fin que tiene un instrumento de financiación, que es permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y el desarrollo del ideario, y que este concierto educativo no está cumpliendo, y nos quedamos también con las insuficiencias de las cuantías, ¿no? Y a pesar de eso, verán ustedes que después optamos por el concierto educativo, ¿no? Dirán, esto está, ¿no? regular. Bueno, ya lo explicaré. Aquí tienen ustedes un dibujito que está muy bien. Soy director, por si no lo leen, de colegio concertado. No llegamos a fin de mes. Tengo 900 niños a mi cargo. Dame algo. Gracias, ¿no? Esto era una publicación de un buen amigo, Agustín de la Torre, uno de los libros de mis publicaciones, ¿no? Vamos ahora al análisis del cheque escolar, ¿no? Hemos visto el concierto educativo. Vamos a ver esta alternativa que ahora se plantea, que es la del cheque escolar. Lo primero que yo me planteo, ¿es el momento de debatir sobre el instrumento? Es decir, tenemos cuestionada la libertad de enseñanza, tenemos leyes orgánicas y resoluciones del Tribunal Constitucional interpretando esas leyes orgánicas muy restrictivas a la libertad de enseñanza. ¿Realmente es el momento de debatir entre nosotros cuál es el mejor instrumento?
Lo digo porque igual al final llegamos a la conclusión de cuál es el mejor instrumento, pero ya no tenemos nada que financiar porque nos hemos quedado sin ejercicio de la libertad de enseñanza. No sé si es el momento de generar este debate cuando el planteamiento principal es que se está cuestionando la libertad de enseñanza. Igual deberíamos de consolidar la libertad de enseñanza y ya después hablamos de cómo la financiamos, ¿no? Pero primero consolidar. Segundo elemento, no existe un estudio solvente sobre la implantación del cheque escolar en España. No existe. Y esto, permítanme que les diga, no es un juego de ordenador, donde uno entra en el programa y le dice, construye usted su sistema educativo, ¿no? Y entonces uno parte de cero. Claro, tú dices, la implantación del cheque escolar en un sistema que ya existe, que ya recibe una financiación. Esto quiere decir que si un centro público llega a los 20 alumnos y no a los 25, lo quito, porque si lleva un cheque escolar, no financia la unidad completa, lo tengo que cerrar, y con los funcionarios, ¿qué hago? ¿Dónde los meto? ¿No? Es decir, nosotros no partimos de cero, no es una realidad de la que se parta de cero. Y después el otro elemento inconveniente es por la aplicación práctica que han tenido los supuestos cercanos al cheque escolar en nuestro país. El más cercano lo tenemos muy cercano, ¿no? Que es aquí en Madrid. Las becas que se dieron en posobligatoria. En un determinado momento, la Comunidad de Madrid dice, en ciclos formativos de grado superior, vamos a quitar los conciertos educativos y vamos a dar becas a los alumnos para financiarlos, ¿no? En aquel momento incluso hubo algunos centros que pensaban que iban a ganar dinero, ¿no? Acostumbrados a todo lo de deficitario, dijeron, yo con el escudo nada más me van a llenar la gente, me van a llegar aquí en masas, en autobuses, y entonces me voy a financiar sobradamente. Pero lamentablemente no fue así. ¿Qué pasa? Imaginaos que nosotros tenemos una unidad, ¿no? Un colegio con aulas, ¿no? Y entonces a todos los alumnos les decimos, te voy a dar una beca de 100, ¿no? Bien, cuando vayan al colegio, como en ciclo formativo de grado superior, la ratio es 30 alumnos por unidad. Si yo tengo 30 alumnos con 100, financio la unidad. Pero ¿y si no tengo 30? ¿Y si tengo 20? No tengo dinero para financiar la unidad. ¿Qué hago? ¿Cierro? ¿Qué alternativa busco? Porque claro, está muy bien el planteamiento de que el ejercicio de la libertad de enseñanza, como es una libertad individual, se puede financiar individualmente. Es decir, visualmente yo te doy tu dinero, tú vas y lo dejas, ¿no? Tú, familia, tú, persona. Pero el elemento de financiación no es la plaza escolar, es la unidad. Si yo en una unidad para 30 tengo 20 alumnos, ¿qué hago? Le quito, le reduzco horas al profesor y le doy menos horas a los 20, le apago la luz a las 5 de la tarde porque ya no va a financiar, le digo al portero que se vaya media hora antes y que ya se apañen. No, el coste es igual teniendo 20 alumnos que teniendo 30 alumnos. Yo tengo que financiar exactamente lo mismo. Y entonces los colegios van a la administración pública y le dicen, vaya gracia que me has hecho, yo con esto no tengo para financiarme, si solo tengo 20 alumnos es que no llego. Y entonces la administración pública le dice, no te preocupes, porque tú de ahí hasta los 30 le cobras a los que vengan lo que te dé la gana. Cóbrale 200, ¿no? Y ya entonces pues te financias mejor que si tuvieras la ratio completa. Pero claro, hay un problema fundamental, que es que el alumno que va a venir a mi centro no me va a pagar a mí 200 cuando tiene un centro privado al lado que le va a costar 250. Es decir, para darme a mí 200, da 250 en ese colegio donde todos los alumnos dan 250. Y por tanto, tienen más ingresos, las instalaciones son mejores. Es decir, bueno, ya puestos a hacer un esfuerzo, no voy a hacer un esfuerzo aquí donde la mayoría dan 100. Y entonces vamos a estar, me voy aquí, hago un poquito más de esfuerzo, me voy aquí, doy 250, pero ahí los 30 dan 250. Más profesores, más ratio, más instalaciones, más actualizado. Bien. Y entonces los colegios van a la administración y le dicen, mira, es que a mí de los 20 a los 30, poniéndole más cuantía, no me viene nadie. Y entonces la administración le dice, va, no te preocupes, tengo la solución. A esos 20 que han ido con su beca de 100 que le he dado yo, cóbrales. Y entonces nos convertimos en un copago. Es decir,
Esto supone un atentado a todos los principios de la libertad de enseñanza. ¿Cuál era el objetivo de la libertad de enseñanza? Que cualquier ciudadano pudiera elegir centro. Con el concierto educativo, cualquier ciudadano puede elegir centro. Pero si el cheque escolar se convierte en un copago, entonces solo pueden elegir centro aquellos que ya tienen una situación económica de partida. Es decir, aquellos que tú me das la beca de 100, pero yo te voy a cobrar otros 100, pues ya tienes que tener 100 para poder entrar en mi colegio. Y con ello entramos en aquello que siempre ha deseado todos los grupos que están a favor de la escuela pública única, que es decir, es que la escuela concertada es elitista, cobra, selecciona al alumnado. Con eso habremos conseguido que efectivamente la escuela de iniciativa social sea selectiva, cobre, selecciona al alumnado, porque solo pueden entrar los alumnos que pueden pagar esa cuantía. ¿Esto quiere decir que nosotros estamos en contra de las becas como las que se han implantado en Madrid? ¿O que esas becas necesariamente son contrarias al ejercicio de la libertad de enseñanza? No. Esto quiere decir que esas becas son contrarias al ejercicio de la libertad de enseñanza cuando son en lugar del concierto educativo. En lugar del concierto educativo. Pero sí que generarían mayor ejercicio de libertad de enseñanza si fueran además del concierto educativo. Porque si yo mantengo el concierto educativo, por cierto, no olviden que cuando a los centros concertados se le dice deja el concierto que te voy a dar unas becas, en los centros públicos siguen siendo gratuitas, ahí no hay becas, lo cual ya es un cheque escolar venido a menos, ¿no? Mermado, es solo para la parte privada. Pero si tú no tienes dinero, al final acabas yendo al público, si tienes algo de dinero, irás al concertado, y si tienes mucho dinero, irás al privado. Pero claro, ya entonces se ha limitado el ejercicio de la libertad de enseñanza. Pero decíamos, si esas becas, en lugar de ser en lugar del concierto educativo, son además del concierto educativo, sí que favorece la libertad de enseñanza. Porque ahí efectivamente habrá determinados padres que habrán podido elegir la concertada. Pero después hay padres en nuestra sociedad que dicen, yo voy a hacer un esfuerzo grande y entonces me quiero ir a este centro privado de pago, pero no puedo. Tengo que pagar 300, no puedo pagar 300. Ahora, si me dan una beca de 100, yo hago el esfuerzo y pago los 200 restantes, ¿no? Y por tanto, serían más ciudadanos los que podrían elegir. Eso sí está a favor de la libertad de enseñanza. Entonces te vendrán los intervencionistas y te dirán, pero bueno, ¿que le vamos a dar dinero al que puede pagar 200? O sea, alguien que puede pagar 200 y le vamos a dar dinero público a la educación. Y entonces vendré yo y les recordaré que hay gente que puede pagar 200, 300 y 400, pero han elegido centros públicos y entonces les sale gratuito. Es decir, ¿qué es lo que estamos valorando ahí? ¿La titularidad del centro o los recursos económicos que tienen las personas? Oye, si eliges un centro público, yo no miro si tienes más o menos dinero. Ahí está bien el ejercicio de la libertad de enseñanza. Ahora, si lo que quieres es un privado, entonces ya valoraremos, ¿no?, cómo estás económicamente. Oiga, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué no le vamos a dar una beca a gente que tiene recursos económicos que, por cierto, son los que pagan más impuestos, que permiten que otros efectivamente pues, puedan elegir gratuitamente el centro que quieran? Pero siempre planteado como becas además del concierto educativo y no, como ha sido en la Comunidad de Madrid, en lugar del concierto educativo. Voy a ir concluyendo ya, porque ya estamos en tiempo, con 3 elementos fundamentalmente. Primero, la opción que nosotros hacemos, y ustedes pues la pueden discutir lógicamente, ¿no?, y también en redes o como quieran, o a viva voz. La opción que nosotros hacemos es por un concierto educativo mejorado, salvando esos 2 elementos que hemos dicho que son deficitarios, es decir, un concierto educativo donde realmente la finalidad sea el desarrollo del ideario. Por tanto, con más autonomía, con más posibilidades para los centros, garantizando la implantación del ideario, que es la razón de ser del centro, la razón de ser de ese sistema de libertad de enseñanza. Y segundo, con el coste real del puesto escolar, es decir, con el coste real de lo que supone la prestación de ese servicio educativo. Para ellos es importante ganar el relato, porque hay un mal relato que es el que desde algún grupo político dice que en realidad los conciertos educativos se establecieron, ¿no? Esto muchas veces cuando uno cuestiona al Partido Socialista, ellos dicen, ¿cómo vamos a estar en contra de los conciertos si los conciertos lo pusimos nosotros? Bueno, los conciertos lo pusieron ellos con esas condiciones de minoración de la libertad de enseñanza
y además porque no pudieron acabar con la enseñanza de iniciativa social. Hubo movilizaciones sociales y entonces tuvieron que llegar a esta situación intermedia de decir, bueno, pues vamos a financiarlo, pero te voy a controlar el elemento fundamental que es el desarrollo del ideario. Con lo cual vamos a tender a una publificación del centro concertado. Es decir, que cada vez te diferencies menos del centro público. Y yo les digo una cosa, para ser y hacer lo que hacen los centros públicos, ya están los centros públicos. Lo fundamental de los centros de iniciativa social es que no son ni hacen lo mismo que los centros de titularidad de la administración pública. Luego, hay ese relato ahí, es el mismo que dice que en realidad se dieron los conciertos porque no había plazas públicas suficientes. Y esto es mentira, esto es una modificación histórica, como se hacen en otras libertades. Yo hay otra charla que doy que habla un poco sobre desmontar los argumentos de los críticos. Y si nos damos cuenta, estos argumentos de los críticos que se utilizan para criticar la libertad de enseñanza no son distintos de los que se utilizan para limitar otras libertades, ¿no? Pues la evolución o la modificación de la jurisprudencia, la manipulación del lenguaje, la revisión histórica, son los mismos argumentos que se utilizan en otras limitaciones a las libertades, los que se utilizan en la libertad de enseñanza. Hay que ganar el relato. No puede ser que pensemos que efectivamente el concierto educativo se estableció como una medida porque no había plaza suficiente, no es para eso, lo reconoce la LOE en su preámbulo, y que además pues, realmente fue una opción por parte del Partido Socialista porque fue una opción con la boca pequeña. ¿El problema de esto cuál es? En mi opinión, no hay hoy día ningún grupo político que defienda con claridad y coherencia la libertad de enseñanza. Y esto me duele más a mí que a ustedes decirlo, ¿no? Pero así lo entiendo. Es decir, tenemos por un lado aquellos grupos políticos como Sumar, como Podemos, que optan claramente por una escuela pública única. Tenemos un partido socialista que durante una época fue un partido más tecnócrata, más burócrata, que decía unas cosas y hacía otras. Entonces decía, yo quiero la escuela pública única, pero después mantenía los conciertos para no generar conflictividad. Pero tenemos que ser conscientes que el Partido Socialista actual se ha echado al monte. Entonces ahora está en los mismos niveles de extremos que está Podemos o que está Sumar, ¿no? Y ya no engaña en este sentido y hace cada vez más opción por la escuela pública única. Después tenemos a Vox, que opta por el cheque escolar, pero que cuando uno le plantea cómo van ustedes a implantar el cheque escolar, te dicen que no lo sabe, que en realidad es una medida electoral, que ya cuando tengan posibilidad de decidir verán cómo lo implantan. Y uno dice, esto no debería ser al revés. Es decir, uno no tiene que tener clara la idea y el proyecto y entonces ya después implantarlo, ¿no? Antes de tirar la piedra. Y después tenemos un Partido Popular que no tiene política educativa nacional. No tiene política educativa nacional. Y uno se va a Andalucía y es sospechosamente muy parecido a lo que hacía el Partido Socialista. Y uno se va a Madrid y te meten becas sospechosamente parecidas al cheque escolar que pide Vox. Luego, hay una falta importante de unidad. La propuesta que nosotros haríamos sería precisamente un concierto educativo que supera ese relato de que el concierto educativo es una opción del Partido Socialista, que desenmascara que en realidad ese instrumento de financiación se hizo para limitar el desarrollo del ideario, pero que bien utilizado puede ser útil. Tiene que ser utilizado para su finalidad, la que le corresponde, el desarrollo del ideario, de la libertad de enseñanza y, por supuesto, con una financiación acorde. Sepan ustedes que cuando una plaza pública se está financiando al doble aproximadamente que una plaza concertada, ahí sí que se está produciendo una absoluta discriminación que es inadmisible. A esas personas se está invirtiendo la mitad en su educación por el gran delito de ejercer una libertad pública que les corresponde. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir dando por cerrada esta primera parte. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, pues con gusto, si puedo y sé, se la respondo. Todavía impactado por la brillantez
tanto en el fondo como en la forma, de la exposición de Jesús Muñoz de Priego. Voy a iniciar, para animar a la gente, la primera pregunta que le quiero hacer. En el año 2007, poco antes de dejar de ser consejero de Educación, fui a Suecia y hablé allí con el ministro de Educación de Suecia. En aquella época ellos tenían el cheque escolar y le pregunté por la cuantía. El cheque escolar sueco en aquellos momentos, estamos hablando del año 2007, alcanzaba en torno a los 11.000 euros y cubría todo. Cubría, por supuesto, la enseñanza, cubría los libros, cubría el comedor, cubría el transporte. Y yo, entre otras cosas, le pregunté, bueno, ¿y cuál es el orden de precedencia para elegir plaza a los padres en los colegios? Pues el primero que llega, por orden de solicitud de la precedencia. Claro, aquí en España una cosa de este tipo daría lugar a que el padre que ha tenido un niño o una niña iría corriendo al colegio antes que al registro civil. Pero no es este el problema fundamental del cheque escolar. Vamos a ver, el primer tema que te quería plantear, Jesús, es el siguiente. Es decir, si se impone el cheque escolar, si se implanta el cheque escolar, en mi opinión, por lo menos, debe haber un máximo. O sea, un máximo que puedan cobrar los colegios. Porque, claro, si el cheque escolar, pongamos un ejemplo, en España fuera, pues, 8.000 euros. Pero, claro, hay un colegio que cobra 16.000. Usted tiene 8.000, pero yo le voy a cobrar 16.000. Y habrá gente que pueda pagarlo. Y además a ese colegio se le montará una lista de espera inmensa, donde evidentemente pues, los antiguos alumnos o las personas que tuvieran contactos pues, tendrían una situación preferente respecto a otras personas que es la primera vez que se acercan a ese colegio. Entonces, la primera pregunta es, ¿los que defienden el cheque escolar limitan el máximo que el colegio puede cobrar? Esa sería una pregunta. Luego tengo otra, pero vamos a dejar que se anime la gente. Sí, vamos a ver. En realidad las experiencias, quiero decir, hay experiencias muy diversas sobre la implantación del cheque escolar en muchos sitios. A veces, por sistematizar, se le llama cheque escolar a cosas que son muy distintas, ¿no? Una experiencia, insisto, muy cercana a lo de los bonos, los vouchers, que efectivamente existen en Europa, es este de las becas que estamos viendo en Madrid, ¿no? Entonces, no se trata tanto de que ellos den un máximo, sino que en realidad lo que plantean es dan una cantidad X, ¿no? Y bueno, pues esa cantidad, con esa cantidad el ciudadano lo puede dedicar a educación, ¿no? Entonces, si es suficiente para algún colegio, vale. Si no es suficiente para algún colegio, pues lo suplementa con una cantidad propia, ¿no? Claro, el elemento fundamental de esto, ¿cuál es? Que esto está bien en cuanto a la posibilidad de elegir, está bien en una sociedad donde todo el mundo pues, tenga determinados recursos, pero yo sigo obsesionado con el planteamiento de la defensa y la garantía de la libertad de enseñanza. Y para la defensa y la garantía de la libertad de enseñanza y de la gratuidad de la enseñanza, pues ahí efectivamente tú tienes que garantizar esa estabilidad de los centros. Yo digo, si realmente nosotros entráramos en este sistema, no creo que haya ningún grupo político que sea capaz de plantear que esto se haga, por ejemplo, en los centros públicos, porque efectivamente, si tú en lugar de tener 30 alumnos tienes 20, el centro público se cierra, ¿no? Y esto aquí sería un drama. Pero además, ¿qué pasa con los funcionarios de ese centro público? Porque no los puedes echar, lo tienes que recolocar. ¿Dónde los recolocas? Es decir, el elemento fundamental es que efectivamente nosotros partimos de un sistema que ya existe y que está estructurado. Y a mí la impresión que me da es que hay determinados grupos políticos, bueno, hemos puesto nombre durante toda la tarde, no me voy a cortar ahora, ¿no? Pero me da la impresión de que a veces el Partido Popular rechaza el concepto del concierto educativo porque su origen está en el Partido Socialista. Y es importante salvar este elemento del relato, de decir, oiga, esta propuesta del concierto educativo no es la que hizo el Grupo Socialista, que se establecía precisamente como un instrumento espurio para disminuir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Pero es un instrumento que, bien utilizado, realmente puede establecer mecanismos de garantía. Uno de los desarrollos fundamentales que ahora es otro de los debates, ¿no? Los debates siempre en realidad pues, van siendo reincidentes y son los mismos, ¿no? Uno de ellos es equidad y libertad de enseñanza, ¿no? Yo recuerdo que había un informe de la OCDE que hizo El País una reseña, ¿no? Y que venía a decir la reseña como que el ejercicio de la libertad de enseñanza perjudicaba la equidad, ¿no? Entonces yo dije, Dios santo,
¿esto cómo es? ¿No? De un informe de la OCDE. Entonces me fui a leer el informe. A partir de ahí habían salido notas de otros periódicos. Bueno, claro, nadie lee el informe. Todos leían el artículo primero del País donde hablaba de esto. Bueno, me voy a leer el informe de la OCDE, que eran 3 folios. Estaba en inglés, pero 3 folios. Vámonos, que fuera un tocho de 900 páginas. 3 folios. ¿Qué es lo que decía el informe de la OCDE? Justo lo contrario. Lo que venía a decir es que el ejercicio de la libertad de enseñanza, cuando no está vinculado claramente a áreas geográficas que te generan guetos sociales y escolares, cuando no se basan en elementos competitivos parciales como el cheque escolar, sino que se basan en la gratuidad de la totalidad del servicio educativo, favorece la equidad. Porque claro, esto lo hemos dicho antes, es decir, al final cuando uno limita la libertad de enseñanza, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que aquellos que tienen recursos económicos pueden elegir y quien no tiene recursos económicos no puede elegir. Esto es la falta de equidad peor que hay, que es de la situación económica de partida que tú has heredado. Es decir, que ni siquiera es fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, sino de cómo tú has venido, ¿no? En la familia en la que has venido al mundo, ¿no? Luego, este concepto de igualar, que es igualar por abajo, que es que, oiga, si yo no puedo elegir, que no elija nadie, no es un concepto correcto de equidad. El planteamiento no es, oiga, si todo el mundo no puede ir al mejor colegio del mundo, que nadie elija y todos vayan al que le toque, sino que realmente el planteamiento será, en la medida de lo posible, que todos elijan, y si no caben todos, pues habrá que establecer unos criterios donde vamos a ponderar precisamente a aquellos que tienen más dificultad para acceder a esos centros y que tienen unas necesidades económicas, unas necesidades educativas o las que sean. Muy bien, pues preguntas, por favor, Begoña. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por la exposición. A mí me ha surgido una duda ahora al final cuando decías, o sea, una duda y un poco una desazón y bueno, pero le voy a dar la vuelta. O sea, cuando dices que ningún partido político ha defendido de verdad la libertad de educación, mi duda es, ¿la LOCE y la LOMCE no consideras que son dos leyes que sí que, sobre todo la LOCE es verdad que no llegó a implantarse, pero la LOMCE sí? Precisamente nuestra batalla, cuando más plurales, era porque eliminaba básicamente la palabra demanda social, que es una cosa que siempre le dijimos a la ministra, ¿no? Y estaba en la ley la libertad expresa de la creación de distintos centros y de pluralidad de modelos, que también se eliminó. Entonces, solo, es decir, yo creo que hay esperanza, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay, quiero pensarlo solo, que en algún momento podamos alguien defender la libertad de educación y creérnoslo, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí me da pena, si quizá tanto debate, lo que también hace es generar mucha desconcierto a las familias, porque ahora me pongo como familia, claro, lo que es el concierto, o sea, cuando se habla del pago delegado, las familias no saben lo que es. Entonces, claro, cuando fuera se escucha la libertad, el colegio concertado tiene que ser gratuito y entonces, claro, me están cobrando una aportación y no sé qué, y dices, es que no cubre esa infrafinanciación. ¿Cómo podríamos paliar quizá también, ¿no? El conseguir el que se financie correctamente para poder cubrir y de verdad defender la libertad? Muy bien, gracias. Son 3, en realidad son 3. Voy a las 3, ¿no? La primera, sobre si las leyes que estableció el Partido Popular eran una opción por la libertad de enseñanza. En mi opinión, no. Es decir, con matices. ¿Es el mismo planteamiento el que se hace en esas leyes que se hace en la LOMLOE? No. Bien sabes que yo a la LOMLOE me duele la boca de decir que es la peor ley educativa de la democracia. Y porque lo creo firmemente. Es decir, no es un eslogan. Lo creo firmemente. Frente a otras leyes que eran malas en general y que venían a ganar la partida, la LOMLOE ha venido a cambiar las reglas del juego. Estamos en un cambio de paradigma peligrosísimo, donde, entre otras cosas, deja a la familia, es decir, desecha el planteamiento de que la protección de los menores le corresponde a la familia para pasar en alguna medida a decir los niños tienen sus derechos y son los poderes públicos los que le van a garantizar el ejercicio de esos derechos y no los padres, incluso frente a los padres, incluso frente a las opciones educativas de los padres. Luego, no voy a comparar una ley con otra, pero pongo algunos elementos. Leyes, por ejemplo, hechas sin ningún tipo de consenso. Esto es un drama, ¿no?
Es decir, nosotros llevamos viviendo cuántos años con una ley sin la más mínima estabilidad. Cuando una ley en un proyecto, en un debate parlamentario, todos los grupos políticos te dicen la voy a derogar cuando se acabe, cuando yo entre, esta ley está dañada de muerte. Peor de todo esto es que le estamos diciendo a los profesores que se adapten a una ley que va a desaparecer. Pero es que llevamos como 3 décadas diciéndole, y ahora esta, que va a desaparecer, ahora esta también, que va a desaparecer. Y esto no hay quien lo aguante, ¿no? Entonces, es verdad que hay un elemento que es la falta de la búsqueda de consenso. De todos modos, no voy a mantener la equidistancia en este tema. Creo que no lo he mantenido en casi nada, no lo voy a mantener tampoco en este tema. La modificación de la LOMCE última, que una modificación que hacía referencia fundamentalmente a la EBAU y todo este tipo de cosas, se llevaron a 80 personas físicas y entidades para hacer una modificación menor de una ley. Y el Grupo Socialista no llevó a nadie para hacer una ley orgánica entera. Luego, no voy a ser equidistante en este sentido. Pero yo creo que no es una clara opción por la libertad de enseñanza, porque en el fondo creo que falta una postura y un argumento político de fondo. Y esto es lo que da pie a que en diferentes comunidades autónomas, que son del mismo grupo político, pues haya resultados distintos o planteamientos distintos. No hay una idea conjunta. Y esto es fundamental. Otro elemento que me parece importante. Las leyes mantienen su carga ideológica durante toda su vigencia. Yo muchas veces todavía voy y doy charlas sobre la LOE, ¿no? Y hay gente que me dice, ¿esto ya para qué? Si ya la ley está, para que no se olvide, para que no se olvide la carga ideológica. Es decir, esto no es en el momento del debate parlamentario y ya después la ley es aséptica, ¿no? Oiga, la ley mantiene la carga ideológica mientras esté vigente. Y nosotros tenemos vigente la LODE y el reglamento de concierto. Por cierto, las últimas modificaciones legales, igual que ha pasado con la LOE, con la LOE actual, no eliminaron tampoco la LOE. Fue una modificación del tenor literal de la LOE. Lo mismo que ha hecho el Grupo Socialista con la LOE, volviendo a modificar algunos artículos de la LOE que llevan en vigor 16 años. Luego, evidentemente, cuando uno acepta eso, está aceptando determinada carga al respecto. Y después hay un elemento que a mí me parece fundamental en todo esto, que es en este concepto del intervencionismo. Francamente, seamos sinceros, todos los gobiernos y todas las administraciones públicas tienden al intervencionismo. Esto puede ser hasta no entendible, ¿no? En alguna manera. Es cierto que no todo es igual, tampoco aquí hay equidistancia. Hay algunos que tienen el intervencionismo en el ADN, entre ceja y ceja. Entran y es todo intervenir, ¿no? En otros no tanto. Pero es verdad que esas leyes, ninguna optó por la autonomía. Ninguna. Y la libertad de enseñanza supone autonomía. Hay que decirle alguna vez a los políticos que los que saben de educación no están en los ministerios, están en los colegios. Quienes saben el currículum que le corresponde a los niños que están en mi barrio son los que trabajan con los niños que están en mi barrio. Tú debes valorar unos mínimos, que es lo que se regula. Un mínimo en cuanto a contenido, en cuanto a materia, en cuanto a titulación. Nosotros no estamos en un sistema educativo de regulación de mínimos, estamos en un sistema educativo de regulación de máximos. Es decir, tú estás totalmente cuadriculada toda la educación que puedes hacer. Esto no es una opción por la libertad de enseñanza. Segundo planteamiento, la esperanza, que es lo último que se pierde. Y me decía, hombre, yo tengo esperanza, pues si te soy sincero, yo tengo esperanza en ustedes. Yo tengo esperanza en la ciudadanía. No tengo esperanza en los políticos. No por nada, los políticos son ciudadanos igual. Pero no veo yo que en esta perspectiva que estamos actualmente esto vaya precisamente a una evolución a favor. Pero sí tengo esperanza en que los ciudadanos en un determinado momento exijan a los grupos políticos determinados cambios y determinadas actuaciones. Luego, mi esperanza está en la ciudadanía y en la concienciación. Por eso me dedico a dar este tipo de charlas, ¿no? Como los viejos rockeros, ¿no? Yendo de un pueblo a otro, ¿no? Porque estoy convencido de que realmente es fundamental la concienciación de la ciudadanía, de ahí vendrá la exigencia a los políticos y de ahí vendrá el respeto de los políticos a las libertades públicas. No podemos suponer que los grupos políticos de por sí van a respetar las libertades y los derechos. Es una buena práctica democrática
entender que esto no está ganado para siempre. Y lo estamos viendo, ¿no? Nada de esto está ganado para siempre. Esto hay que mantener el pulso, ¿no? Y es importante que los ciudadanos exijan y reclamen que no se toquen sus libertades. Y el último punto que me planteabas, la infrafinanciación. Yo en esto que doy muchas veces charlas a congregaciones religiosas también sobre la financiación del centro concertado, búsqueda de recursos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo siempre les recuerdo que hace unos años, ¿no?, el administrador de un colegio era un contable, básicamente, mejor o peor, era un contable, ¿no? Metía los datos, ponía un contable. Hoy día fundamentalmente es un buscador de recursos. Porque claro, si tú tienes una actividad principal que es deficitaria, vas a tener que buscar otras actividades, ¿no?, que te puedan dar dinero para paliar la actividad principal, ¿no? O vas a tener que buscar pues algún otro tipo de actuación al respecto. Pero lo que al final yo les acabo diciendo es que la única manera de que la financiación de la enseñanza no esté infrafinanciada pasa por exigirle a la administración que cumpla con su parte de la contraprestación del contrato que se llama concierto educativo, que a mí me obliga a no cobrarle a los ciudadanos, a los alumnos, porque me está financiando la totalidad de la actividad. Pero hay pocas reclamaciones en este sentido. No sé si hay cierto temor, ¿no?, a hablar de dinero, o a veces el concepto que es virgencita que me quede como estoy, ¿no? Tú dices, si me están quitando los conciertos, estoy que no puedo respirar, voy a pedir dinero encima, ¿no? Pero al final tenemos que ser conscientes de que cuando uno no es transparente y lo dice expresamente, la gente ve cosas turbias. Pero el planteamiento es, nadie entiende que una empresa absolutamente deficitaria esté ahí y siga empeñada en estar ahí. Y hay que decirle a la gente, por dos razones. Primero, porque yo no estoy aquí por dinero, yo estoy aquí por el desarrollo de un ideario, y esa es la razón de ser del centro. Y segundo, efectivamente, la administración está incumpliendo, me está pagando de menos. Hay que exigirle a la administración que me pague. Y todo lo demás que hagamos, otras actividades, petición de donativos, lo que sea, será para la mejora de la calidad de la actividad educativa y no para sobrevivir, ¿no? Pero es fundamental reclamar que efectivamente los poderes públicos pues cumplan con su obligación en un contrato. El concierto educativo jurídicamente se denomina un contrato de contraprestación, que es que yo tengo que hacer unas obligaciones y unos derechos, ¿no? La administración está incumpliendo su obligación principal. Hay que exigirle que la cumpla. Solo quería comentar que efectivamente no es una obligación moral de la administración, sino que es una obligación legal. Todos los textos de las leyes vigentes y que han estado en España en vigor en estos años establecen que la administración debe cubrir el coste total de la enseñanza obligatoria. ¿Alguna palabra más? Sí, Ana. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que he aprendido muchísimo hoy con esta charla, además esta tertulia, aprovechando que somos pocos, pues la verdad que me está viniendo muy bien. Yo tengo una duda sobre lo que has planteado yendo al título, ¿no?, de esta charla. En realidad, cuando hablamos de concierto, he creído entender la financiación es por aula, ¿no?, para entendernos. Cuando hablamos de cheque escolar, la financiación es por alumno. Puedo estar de acuerdo en que hay más equidad en la financiación por concierto, ¿no?, porque toda el aula se ve favorecida, pero no hay mayor libertad con el cheque escolar porque yo pago a la persona, al alumno, es individual. Es una pregunta porque me ha quedado la duda, ¿no? O sea, un poco viéndolo así por encima. Y luego una cosa importante que yo creo es que efectivamente tú hablabas de que tú crees en los que estamos aquí. Estas charlas se dan en centros educativos porque yo soy madre de 3 hijos, tengo nietos y jamás había oído esta explicación en un colegio concertado. Yo creo que es muy importante también concienciar a los padres de esta realidad, ¿no?, porque no la desconocemos absolutamente. Entonces, bueno, pues preguntarte un poco y desde luego invitarte a que puedas estar en otros muchos más lugares para explicarnos esta situación. También agradecer a Fernando y a Luis, por supuesto, por organizar este acto. Gracias. Sí, en realidad el ejercicio de la libertad
yo entiendo que no se valora en persona o en grupo, es decir, la libertad existe en la medida en que tú puedas elegir con el instrumento que sea, y no existe en la medida en que no puedas elegir, ¿no? Claro, ¿cuál es el elemento? Que el elemento de financiación no es la plaza escolar. El elemento, porque si no, fluctuaría. Es decir, si yo tengo un aula con 10, esa plaza escolar para mantenerse me cuesta un riñón. Si tengo un aula con 30, la plaza me cuesta una tercera parte, ¿no? Porque en realidad, tenga lo que tenga, yo en la unidad tengo que tener la misma ratio de profesor, tengo que tener las mismas horas de portería, tengo que tener las mismas horas de luz. Es decir, en realidad, el coste efectivamente está por unidad. Yo no mido el número de alumnos, la parte alícuota del profesor, sino que es para un aula, tengo estos profesores, ¿no? Luego, todo el sistema está establecido en virtud de la unidad. Claro, ¿qué es lo que decíamos antes? Lo que decíamos antes es que aunque visualmente uno parece que es el hecho de decir, no, no, pero frente al concierto escolar donde el dinero va al colegio, ¿no? En la beca, en el bonus en el cheque escolar, el dinero va a la familia y ahora la familia hace el gesto, ¿no? De darlo al colegio, al que él ha querido, ¿no? Entonces, esto, insisto, visualmente puede dar más apariencia de libertad, pero lo cierto es que si en la unidad en concreto no hay alumnos suficiente para el mantenimiento, ese gesto será inocuo. Habrá muchos centros públicos y concertados que no podrán mantenerse y por tanto se disminuirá en el fondo la posibilidad de elección, porque solo aquellos que o bien estén completos, que van a ser pocos, fundamentalmente van a ser solo aquellos en que los alumnos, además de dar el cheque, den otro cheque propio y personal, serán los que se van a mantener. Pero en este caso estamos mermando el ejercicio de la libertad de enseñanza, porque solo algunos podrán elegir. Claro, y el planteamiento de la libertad de enseñanza debe ser que puedan elegir todos, ¿no? En cuanto a la concienciación y tal, este cartel es de En Libertad, ¿no? En Libertad es una iniciativa para la defensa de la libertad de enseñanza, uno de cuyos elementos fundamentales es precisamente la concienciación social en este medida, ¿no? Es verdad que no vamos claro, a colegios puntuales, porque eso sería muerte. Quiero decir, si cada colegio, cualquier colegio pudiera decir, oye, ven a darnos una charla, claro, ahí ya. Pero sí es verdad que sí está la previsión, esto sí se da, por ejemplo, en muchas formaciones de directivos, en reuniones de AMPAs. Claro, yo lo que plantearía es, bueno, no digo ya que se haga en una reunión regional de AMPA, que sin duda se puede hacer, pero bueno, por lo menos que lo hagan 3, 4 AMPAs de una localidad, ¿no? Es decir, que no sea colegio a colegio, porque si no, no habría. Pero sí es verdad que uno de los elementos fundamentales de esta iniciativa precisamente es en la concienciación. Y aunque hay mucha gente que me dice, pero graba las ponencias, hay muchas ponencias de estas que están grabadas, ¿no? Y tal, la concienciación no se hace online. La concienciación requiere la vista, el tacto, ¿no? El olfato y el oído, ¿no? Y el trato personal, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque me suponga viajar mucho más, yo siempre prefiero y preferiré pues tener alguna reunión, ¿no? En algunas pues habrá 20 y en otras hay 300. En realidad uno nunca sabe dónde la semilla va a fructificar. A lo mejor fructifica en la de 20 y no en los de 300, ¿no? Pero sí es fundamental. Y después hay otro elemento que también lo hacemos en este sentido, y es no nos quitemos responsabilidad. Es decir, yo hoy he venido aquí y os he dado argumentos y tal. Y ahora viene el efecto multiplicador. Es decir, ahora viene que ustedes tienen la responsabilidad de ir y contar lo que habéis visto y oído, ¿no? Este elemento es el que puede generar en un determinado momento una corriente social. Yo siempre he dicho que las revoluciones, sobre todo en un país como el nuestro, no se ganan en el Parlamento, se ganan en los bares. En los bares es donde se ganan es decir, en las charlas, en los bares, tomando una cerveza, cuando alguien diga, no, no, la escuela concertada es elitista, no sé qué, ahí hay que salir y hay que hablar. Cuando en las redes sociales me llega algún comentario interesante o esto, es cuando yo cojo y digo, a mi grupo de amigos le voy a mandar esto, ¿no? Y no solo el GIF del gatito, que está muy bien, pero bueno, también mandemos algo sobre libertad de enseñanza.
tenemos que ser conscientes de que todos desde nuestra función tenemos una responsabilidad en la defensa de las libertades, ¿no? Y que la defensa de las libertades corresponde a los ciudadanos en su conjunto, pero también a los ciudadanos individualmente, es decir, a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también lo podemos ver, lo podemos reproducir, podemos sacar conclusiones y decirlo en la reunión del AMPA o del Consejo Escolar que podamos tener dentro de 2 semanas, ¿no? O también podemos, pues, organizar una charla en un determinado momento, pues, bueno, pues, con AMPAs o con lo que sea, ¿no? Pero lo otro también, ¿eh? No solo las charlas que vengan a dar. Hola, buenas tardes. Le voy a plantear mi pregunta que me ha generado, pues, escuchando su ponencia. La parte que ha buscado problemáticas para el concierto se basaba fundamentalmente, si yo no he entendido mal, en que estaba cuestionado el ideario, sobre todo desde varias vertientes. Y bueno, la verdad que en el contexto en el que vamos, pues no parece que esos problemas vayan a ir a menos, sino que en un contexto global, pues quizá cada vez el ataque sea mayor, sobre todo cuando la enseñanza concertada principalmente es católica. Y el catolicismo, pues, no es precisamente pues, una religión que creamos que vaya a menos pues, el ataque que pueda recibir. Sin embargo, en la virtud que pueda tener, o defecto, más bien defecto, que yo he escuchado que pueda tener el cheque, es más bien razones de mantenimiento económico en la globalidad de los conciertos que hay ahora mismo, no en la totalidad de los centros que puedan existir, sino que muchos de ellos podrían tener problemas. Es decir, en el fondo ya nos estamos basándonos en la importancia, en lo que estaban diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, de lo que importante es el ideario. Es que ese catolicismo que reciben los niños en la enseñanza, que en la enseñanza privada sería muy elitista pensar que solamente pueden recibir educación católica los que puedan pagar un colegio privado, pues sería una gran pérdida. Y no sé, me genera una cierta duda lo de poder ganar el relato, porque precisamente hoy en día estamos perdiendo los relatos de todo tipo, no solamente en razón educativa, sino en cualquier cosa. Hay incluso relatos que no atienden a la razón y se mantienen en la sociedad y nos cuesta mucho, pues estoy pensando en la ideología de género, por ejemplo, y no somos capaces de levantar ese relato. Entonces, bueno, era esa pregunta, simplemente. Muchas gracias. Gracias. Sí, vamos a ver, dos cosas un poco en relación a esto del ideario. Efectivamente, el elemento nuclear de la libertad de enseñanza es el ideario, y efectivamente esa es la razón de la existencia de los centros y tal, ¿no? ¿Cómo se financia mejor esto? ¿Cuál es el instrumento mejor de financiación? Efectivamente, la pretensión que debe tener es el desarrollo de ejercicio de la libertad de enseñanza y del ideario. Sin embargo, por ejemplo, con la existencia de estas becas y cheque escolar, se están produciendo el incremento de algo que yo no veo mal, pero que no está relacionado con esto del ideario, que es la incorporación de muchas entidades con ánimo de lucro que se dedican al ámbito educativo y que no tienen un planteamiento de ideario. Su elemento fundamental no está en la libertad de enseñanza, está en la libertad de empresa. Es decir, bueno, yo pongo una actividad, no todos, es decir, hay centros privados que tienen ideario. ¿Y su razón cuál es el ideario? Y esto estamos en un marco. Pero después tenemos otras entidades, ¿no?, que son, bueno, pues de otro tipo, que tú dices, bueno, no tienen una razón de ser en cuanto al ideario, en un proyecto singular, sino simplemente es un ánimo de lucro y a lo mejor su diferencia está basada en mayor calidad, pero no en sí en una propuesta pedagógica o tal. Y sin embargo, lo digo por esto que decía de, hombre, uno puede favorecer más o no. Por ejemplo, esas entidades no tendrían una cabida en sí en cuanto al concierto educativo, salvo que pongan de manifiesto un ideario, pero por ejemplo sí en el cheque escolar, ¿no?, donde muchas veces el cheque escolar se está convirtiendo en una nueva fuente de financiación para entidades que optan en el modelo de libertad de empresa y no de libertad de enseñanza. Insisto, esto no es espurio, a mí me parece muy bien que la gente tenga actividades con ánimo de lucro, se gane la vida, se la gane bien, y me parece muy bien que los padres puedan elegir un colegio
en virtud del criterio que le venga en gana, aunque no sea un ideario o sea lo que sea. Es decir, yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo es que esto de que el cheque escolar, como es individual y va, igual sí que favorece más el elemento del ideario, pues también le digo, le favorece más o a veces favorece menos, porque a veces el elemento fundamental es que hay entidades que ya existen, que son privadas, que no tienen, no tienen a priori una propuesta educativa distinta, pero simplemente ven en esta financiación, en esta incorporación de la financiación pública, una nueva fuente de financiación. Claro, si tú a esas empresas privadas le dices, no, pero no le puedes cobrar, entonces no entran, porque claro, ahí ya están como están los otros, infrafinanciados, pidiendo dinero por la calle, ¿no? Pero claro, si le permites con un copago, entonces efectivamente sí que entrarían porque sería una nueva fuente de financiación. Insisto, no quiero que se tergiverse esto. Esto lo veo yo mal, no, a mí me parece muy bien que los padres puedan elegir y me parece bien que unos padres determinados, pues en un momento puntual digan yo voy a hacer un esfuerzo económico y tal para que mi hijo vaya a este colegio, que a lo mejor no se caracteriza por el ideario ni nada, ¿no? Sino porque yo creo que ahí va a tener mejores notas, mejor relación. Bueno, me parece muy bien. Lo que quiero decir es que en realidad me parece bien que se les permita, por medio de una beca, optar a ese tipo de centros. Pero no estamos en el elemento nuclear de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, es decir, permitir la elección de todas las familias del colegio que sea, está muy bien, pero el elemento de la libertad de enseñanza va vinculado fundamentalmente al tema del ideario, que supone ese elemento diferencial, ¿no? Entonces, en esa medida, yo sigo pensando que el concierto bien regulado, salvando ese relato, eliminando este concepto de que esto es una propuesta del Grupo Socialista y desenmascarando que el Grupo Socialista jamás ha creído en la libertad de enseñanza, en realidad, pues creo que puede ser un instrumento aplicable. Pero además es que en la práctica es mucho más fácil hacer una modificación de ese instrumento vinculándolo efectivamente al desarrollo del ideario y aumentando las cuantías que no cambiar totalmente el instrumento, ¿no? Porque esto funciona, lo vemos, ¿no? Lo otro está por ver, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece incluso en esa dinámica más fácil. En cuanto a lo que decíamos del relato, yo creo que no tenemos que caer, sé que esto es muy complicado, pero creo que no tenemos que caer ni en el conformismo ni en el pesimismo, ¿no? Es decir, claro, hay ideologías que se nos están imponiendo y somos incapaces de romper ese relato. Yo no tengo tan claro que lo estemos intentando romper ese relato. Es decir, a mí la impresión que me da es que nos dejamos ir y que efectivamente nosotros no reaccionamos. Cuando hay implantaciones ideológicas, nosotros no reaccionamos. Hacemos memes y bromitas en WhatsApp, ¿no? Con los demás. Fíjate lo que dice este, ay, no sé qué, no sé, pero no salimos a la luz pública, ¿no? Por supuesto, ya con todo el proceso de cancelación, mucho menos. A ver si me van a decir que soy fobo no sé qué, ¿no? Lo que sea esto, fóbico. Lo que queráis poner antes, fóbico detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente tenemos que generar relatos alternativos y tenemos que desenmascarar estos relatos. La gente no es tonta, la gente no es lo que sale en los medios de comunicación, la gente no es lo que dicen los políticos, que son la gente. Después uno va, se toma una cerveza con alguien y ve que es mucho más cercano a lo que pienso yo que a lo que ha dicho el político que piensa toda la sociedad. Esto no es así. Ahora bien, si no hacemos nada, realmente el relato sí irá ganando peso, ese en concreto, ¿no? Que no es nunca el nuestro, ¿no? Entonces, me parece fundamental no caer en el conformismo, no caer en el pesimismo, no decir esto no tiene solución, sino que realmente esto depende de los ciudadanos y los ciudadanos somos nosotros. Y nosotros tenemos grupos. Yo muchas veces, cuando he ido a algún centro y le planteo estos temas y la gente me dice, y tal, yo siempre le planteo, vamos a ver, a mí solo se me ocurre una razón para que alguien se dedique a la educación y es porque cree realmente que puede cambiar el futuro. Pero es que de hecho lo puede. Es decir, en un centro en concreto, en una localidad, en un barrio, tú estás tocando a los chavales que son la sociedad del futuro, pero además estás tocando a los padres, a las madres, a los abuelos, a los antiguos alumnos. Tú estás, si tú te implicas, tú estás
invirtiendo, tú estás tocando una parte muy importante de la sociedad que está al lado. ¿Cómo que un colegio no puede cambiar la vida de una localidad o de un pueblo? Claro que puede, pero hay que creerlo. Es más, el docente que no crea que puede cambiar la realidad de un niño, de un barrio, de un pueblo, se debería dedicar a otra cosa, ¿no? Luego, nosotros como ciudadanos, claro que podemos dar la vuelta a esto, pero hay que empeñarse. Yo muchas veces en las ponencias estas, al principio le digo a la gente, ¿quién tiene redes sociales? Levantan las manos algunos, ¿no? Sobre todo Facebook, que es más de marujeo, ¿no? El LinkedIn y eso es más profesional, o Twitter o tal. Bueno, y al principio le digo, poned algo en redes o no sé qué. Sí, 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 todo el mundo muy concienciado. Pero después yo me voy a mi casa, miro en las redes y han puesto 3. Y tú dices, claro, todo el mundo está muy concienciado, es verdad, esto hay que hacerlo, pero si no somos capaces de poner un Twitter, ¿cómo vamos a ser capaces de cambiar una realidad? Entonces, esto pasa por ir dando pasos nosotros mismos y no esperar solo que los den los demás. Nosotros, los ciudadanos. Bueno, aunque creo que hay que ir acabando, bueno, con el permiso de todos, pues me permito hacer algunos comentarios y una pregunta. Primero, felicitarte, Jesús, por la estupendísima intervención. La primera y a la contestación de las preguntas, sobre todo por tu encomio, tu infatigable lucha por esto, ¿no? Pues la manera de hacerse las cosas, ¿no? Pues alguien decía en el debate, en nuestro periódico, el otro día, pues que es bueno, pues los 33 diputados de PNV y digamos, de la izquierda nacionalista, hoy soy 57, pero porque no han cejado en el empeño. Y entonces lo que tenemos que hacer es no cejar en el empeño. Y tú, pues en ese sentido, tu liderazgo es fantástico. Enhorabuena por ahí. Luego, con respecto a, con respecto a la cuestión organizativa, de la falta de libertad en lo organizativo, es que yo creo que es importantísimo resaltar esto, porque al final te acostumbras a ciertas, digamos, formas de hacer administrativo y no se reacciona. En la jornada que tuvimos hace 2 años, me parece que fue hace 2 años, Luis lo ha recordado, pues mi pequeña intervención allí, mi pequeña aportación, fue decir cómo con respecto a los planes formativos incidían las normas. Y entonces solamente con contar el número de páginas existentes en los decretos que crean, digamos, los contenidos mínimos, más los de las comunidades autónomas, ahí está la libertad totalmente ahogada. Si es que se deberían, el papel del Estado sería poco más o menos que el decir la estructura de asignaturas, matemáticas, historia, ciencias naturales, ciencias sociales y punto. Y prácticamente se debería acabar ahí, poco más. Incluso dando una cierta libertad, un porcentaje para que se pusieran las asignaturas que estimaran oportunas a los centros. Y la última cuestión. Claro, la jurisprudencia, aquí estamos acostumbrados, y tú estás hablando de la enseñanza pública, efectivamente como una opción, pero realmente la enseñanza pública es hija de una prerrogativa pública que se impone y al final acaba aplastando a los derechos fundamentales, ¿no? Y obviamente esto me lo sé en el mundo universitario, donde hay 4 o 5 comunidades autónomas, 4, en las que no hay ninguna universidad privada. Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares. Hay 0. Y en otras ha tardado años. Andalucía, tú lo sabes perfectamente. Hubo la Loyola hace unos pocos años y ahora tal, y ahora bueno, apareció la del CEU y alguna más, pero ha costado años y años. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la Tribunal Constitucional ha consagrado el principio de la doble oferta, ¿no? La doble línea pública y privada. Pero claro, los recursos son escasos, tanto económicos como de alumnos. Y en las zonas nuevas de expansión de las ciudades, tú lo sabes mejor que yo, al final se pone la escuela pública y ya no hay alumnos suficientes o no va a haber alumnos suficientes o financiación para concertar, para que haya una doble propuesta allí. Con lo cual, esa teoría de la doble oferta, al final en la práctica, pues va a ir en contra de... Y entonces habría que... El criterio debería ser lo que prefieran las familias. Porque luego lo has dicho tú, bueno, se crea la escuela pública y ¿qué hacemos con los funcionarios? Pues que
Bueno, pues a los funcionarios ahora hay que buscarles una alternativa, pero no por ese motivo nunca se va a reformar el sistema, ¿no? Bueno, ya me callo porque ya va siendo tarde. Sí, dos cosas. Yo creo que hay cosas que, bueno, que hemos hecho. Hemos hecho crítica general y también hemos hecho autocrítica, ¿no? Y voy a poner un ejemplo con esto un ejemplo doloroso, con esto de la autonomía, ¿no? Y es que como a veces, que uno siempre habla del Estado intervencionista, los gobiernos, pero no siempre hablamos de los ciudadanos y de lo que pedimos los ciudadanos. Y os voy a poner un ejemplo reciente con el tema de los niños y los móviles en los centros, ¿no? Y donde en un determinado momento uno ve algunas AMPAs diciendo, es que la administración pública tiene que regular, pues, qué hacen los niños con los móviles. Y tú dices, no, la administración pública no, oiga, en tu casa lo regulas tú. Y tú te preocupas de decidir si tiene, si no tiene móviles o cuándo lo hace. Y en los colegios se regula por el reglamento de régimen interno del colegio, que es donde se distribuye. ¿Cómo que el Estado me va a venir a mí a decir cuándo puede usar mi hijo o no un móvil dentro o fuera del centro? Oiga, no, autonomía. Entonces, es que nosotros muchas veces, en esa dinámica que tú decías, somos los que pedimos, ¿no? Es decir, oiga, yo no quiero saber nada, no quiero tener que decidir, decidir supone responsabilidades, démelo usted hecho. Pero ese intervencionismo supone límite a la libertad. Nosotros tenemos que optar por la libertad y no por el intervencionismo, porque además el ministro que te está regulando esto no tiene ni idea de esto. A lo mejor no es padre, ¿no? Y desde luego no está de docente. ¿Y por qué nos vamos a fiar de que lo que él diga sea mejor? Y después una reflexión también a lo de la zona de expansión y tal, ¿no? Porque efectivamente antes dependíamos de las políticas públicas en este sentido, de claro, van a ir incrementando, pero con la LOMLOE ya no depende ni siquiera de las políticas educativas, sino que la LOMLOE te lo dice claramente. El artículo 109 de la LOMLOE te habla de que en las zonas de nueva expansión tiene que haber suficientes plazas públicas. ¿Para qué? Para atender a todo el alumnado de la escolarización. Este artículo 109 es el que habla de ese derecho a la educación pública que dijimos al principio, donde el planteamiento es no se satisface con plazas gratuitas, se satisface con plazas de titularidad de la administración pública. El 109.5 de la LOE, con la redacción de la LOE, te establece que se deberán incrementar de forma taxativa, no dice podrá tenerse en cuenta, valórese por las administraciones públicas, no, habla de que se incrementarán las plazas públicas en las zonas, en las diferentes localidades, sin vincularla a necesidades de escolarización, es decir, no hay plaza suficiente, sin vincularlas a demanda social, es decir, los padres lo piden. Luego, ahí tú tienes una ley orgánica que te está diciendo que se deben incrementar las plazas públicas aunque no haga falta, no falten plazas y aunque nadie las esté pidiendo. Pero esto es la LOMLOE. El planteamiento fundamental es no podemos aceptar que esto siga así siempre. Y en su momento, pues efectivamente, ya tendríamos que estar presionando a otros grupos políticos para decir esto tiene que eliminarse, porque esto va en contra del ejercicio de la libertad de enseñanza. Pero si después entra un grupo político y mantiene el artículo, porque el artículo lleva 10 años y porque ya nos hemos olvidado que está ahí, pues ese artículo seguirá diciendo que hay que incrementar las plazas públicas. Y por tanto, cualquier administración pública tendrá un trasfondo legal que ampara el incremento, porque sí, caprichosamente, de nuevas plazas públicas, aunque estén desocupadas o nadie las use, aunque solo sirvan para que el día de mañana digamos que tengo que mantener este centro público que casualmente he puesto yo y que por tanto voy a quitar el centro concertado que está al lado para que los alumnos vayan ahí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues agradecerte, Jesús, por tu brillante exposición, tanto en el fondo como en la forma, como he dicho antes, y en esa apelación que ha hecho a que cada uno hagamos todo lo posible, no me resisto a hacer una reflexión. En estos momentos, los partidos que defienden, en teoría, el derecho a la libertad, el derecho de elección de los padres a las libertades educativas, gobiernan, en algunos casos en coalición, 12 de las 17 comunidades autónomas españolas. Las comunidades, como todos conocéis perfectamente, tienen enormes competencias en educación. 12 de las 17 no tendrán más nunca. Nunca se pasará de las 12, es prácticamente imposible. O sea, estamos en un momento en el que
la sociedad civil, si se dirige a los gobiernos de esas comunidades autónomas gobernadas por el PP o por el PP en coalición con Vox, pues es el momento de decirles, si queréis defender las libertades educativas, este es el momento. No habrá otro momento en que se tengan más de 12. Bueno, muchas gracias a todos.